Aquí tenemos algunos ejemplos de media queries. Son bastante sencillitos, pero bueno, ahí están, simplemente para que veamos cómo funcionarían. Por ejemplo, esta primera media query, ¿vale? Respondería como true, ¿vale? Se ejecutaría y se aplicaría lo que se especifique en ella, siempre y cuando esta aplicación web que contiene este estilo, esta media query, esté corriendo en un dispositivo que sea de tipo screen, es decir, una pantalla de ordenador, un tablet o un smartphone, y aquí tenemos este modificador, y la orientación de ese dispositivo sea landscape, es decir, apaisado. Por ejemplo, si estamos lanzando esta aplicación en un terminal móvil, ¿vale? En un smartphone, esta media query respondería siempre y cuando el móvil lo tengamos, el smartphone lo tengamos apaisado, porque este modificador lo que hace es concatenar con un i, o son las dos condiciones o ninguna. Por tanto, le estamos diciendo que sea una pantalla de ordenador, de tablet o de smartphone, pero siempre y cuando la orientación sea horizontal. Por tanto, esta media query se resuelve cuando lo tenemos en horizontal el teléfono, pero en el momento en el que lo giremos y se ponga en modo retrato, en modo vertical, esta primera media query deja de responder, deja de resolverse y quizá aplique otra o ninguna, pero esta desde luego no. Otro ejemplo, por ejemplo, el siguiente. ¿Qué hace aquí? Pues nosotros estamos estableciendo un media query para que responda cuando se manda a imprimir esta pantalla, por eso este primer print, cuando se manda a imprimir, pero siempre con una condición más, que es este AND que especificamos aquí, y es que la orientación, en este caso, va a ser portrait, va a ser en modo retrato, es decir, en vertical. Por tanto, cuando mandemos a imprimir la página, esta aplicación que está corriendo, si mandamos a imprimir con la orientación en vertical, esta media query va a ejecutarse, ¿vale? Va a responder. Por comas podríamos separar, en vez de tener otra media query idéntica en el sentido de funcionalidad, la que tenga dentro de los estilos que tiene que aplicar, pero que esté pendiente de otro tipo de atributos, en vez de tener dos definidas, se podrían concatenar de esta forma. Separándolas por comas, aplicarían pues todas ellas. Esta primera ya hemos dicho que era para impresión en vertical y esta segunda, al no especificar el dispositivo, aplicaría cualquiera, siempre y cuando el max width, es decir, el máximo de espacio disponible, sea 800 píxeles. En el momento en el que se pase de 800 píxeles de tamaño, pues obviamente esta media query no va a responder. Y en el último caso, por ejemplo, estamos especificando pantallas de ordenador, de tablet o de smartphone, solo en ese caso, ¿vale? Por eso establecemos only, pues only las que son de tipo screen y además están en color, no en monocromo. Se podría especificar tanto color como monocromo. Atributos, como he comentado, hay a montón, hay un montonazo. Ya depende de los que os cuadre para hacer las media queries, dependiendo del caso. Otra forma de hacer esto, acabamos de ver en este caso, aquí hemos visto las media queries y dentro, ¿vale? Esto se establece como una regla con el arroba y el nombre de la regla y dentro definiríamos los estilos. Hay otra forma que quizá, si va a tener mucho contenido, cada una de las media queries va a ser muy grande, hay otra forma que es esta, de resolver. Al final el resultado va a ser el mismo, pero digamos que a la hora de desarrollar va a ser mucho más sencillo. Y es que podríamos tener, ya lo hemos dicho al principio de la clase, cuando tenemos nuestros CSS separados, que no corren directamente sobre el HTML nuestro en el index, no están en el mismo documento, se podrían referenciar con un elemento link. Con el elemento link lo que vamos a hacer es que vamos a tener referenciados CSS externos. No van a estar directamente desarrollados sobre la misma página, sobre el mismo HTML. Por tanto, a nivel del elemento link tenemos el atributo media, que hace referencia ni más ni menos que a las media query que acabamos de ver justo en la diapositiva anterior. Exactamente la misma media query que definiríamos como acabamos de ver, esta mismísima media query, por ejemplo, screen and orientation landscape, ni más ni menos, la podríamos llevar al atributo media de un elemento link. ¿Cuál va a ser el comportamiento que va a tener? Pues que cuando esa página web donde tenemos establecido este elemento link, en ese dispositivo donde esté corriendo y bajo esas condiciones, esta media query se resuelva, va a cargar este documento CSS. Este MyStyleSheet01 CSS solo va a cargar en el caso del que esta media query se resuelva positivamente, ¿vale? Si no, no lo va a cargar.
A mí personalmente me parece más cómodo esta forma que la otra, porque como decíamos, si tiene cada una de las media queries, tiene mogollón de contenido, mogollón de estilo que atribuir al contenido, se va a volver un poquito inmanejable. Tener varias media queries y cada una medio tocha va a ser un poquito complejo de mantener. Pero de esta forma yo creo que se vuelve bastante sencillo, ¿no? Podemos tener distintos documentos CSS y cada uno que responda al media query que consideremos oportuno. Con lo cual podríamos tener varios estilos, cada una que aplique, pues, por ejemplo, a un dispositivo. Como decíamos al principio, formato de columnas. Podríamos tener un CSS, ¿vale? Donde se apliquen estilos para distribuir todo el contenido de nuestra aplicación sobre 5 columnas, por ejemplo, para mostrarlas en escritorio. Podríamos tener otro CSS que lo que hagan sea estilizar el contenido en 4 columnas y que respondería a una media query, por ejemplo, de una tablet, en este caso. O como también habíamos visto el caso del smartphone, que era más pequeñito, pues podemos tener un tercer documento CSS con los estilos oportunos para cuando la media query resuelva ese smartphone. Y ahí pueden ser pues tantos estilos como queráis, ¿vale? Yo creo que es bastante más cómodo tratar las media queries de esta forma con documentos externos más que tratar con los estilos directamente colgando desde el HTML. Pero bueno, eso no es una imposición. Ya cada uno pues trabaja como le cuadre más, según las necesidades ya de cada uno. Cosa interesante, porque la gente cuando llega a las media queries, yo me incluyo, tiendes a huir, ¿no? Es como qué complejo, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer esto? Tenemos la suerte de que para trabajar con diseño adaptativo, en un principio y solo en un principio, no tenemos que hacer nada de nuestra parte más que descargar un framework de diseño adaptativo. En este caso, supongo que conoceréis alguno de ellos, sobre todo Bootstrap, que está desarrollado por el equipo de Twitter, pues ya lo conocéis. Yo creo que todos los que hacemos desarrollo web pasamos por aquí. ¿Qué nos van a dar estos frameworks? Pues nos van a dar de serie toda la funcionalidad para distribuir nuestro contenido, el contenido que queremos mostrar en nuestra aplicación web, de manera sin hacer casi nada, ¿vale? O sea, de saque simplemente lo único que vamos a tener que hacer va a ser referenciar el CSS que nos dan ellos y ahí dentro ya están todas las media queries y todos los estilos concretos para que esa aplicación la podamos distribuir en las columnas que consideremos oportunas según donde tenga que mostrarse, según el dispositivo. Todo lo que hemos hablado. Lo único que tú te ahorras, y es mucho, ¿vale? Por lo menos desde mi punto de vista es mucho, lo que te ahorras sería toda la parte de las media queries, por ejemplo. Ya no tendrías que desarrollar ninguna media query. Simplemente tienes que tener cuidado en disponer el contenido en las columnas. De manera que cuando esa aplicación corra en escritorio se comporte de una forma, cuando se lance esa aplicación en un smartphone se lance de otra, se muestre de otra, y cuando lo hagan en una tablet, pues de otra. Y en cada caso, pues se aplicarán los estilos que correspondan. Frameworks de diseño adaptativo hay a montones. Buscas en Google y te salen a patadas. Yo creo que estos tres, Bootstrap, Foundation o Skeleton, yo creo que son de los más conocidos. Google acaba de sacar uno, ahora hace poco también, y bueno, como está Google detrás, pues obviamente meterán pasta y te lo van a meter hasta en la sopa, con lo cual yo creo que en breve empezaremos a verlo bastante en muchas herramientas web. Pero bueno, como comentaba, a ver, hay muchos, ya el que más os gusta. Bootstrap, por ejemplo, lo vamos a ver ahora, así en plan rápido, yo creo que con diferencia es el que más extendido está. Cosa importante, pues el comportamiento es muy genérico. O sea, ellos te van a ahorrar estos frameworks de diseño adaptativo, te van a ahorrar muchísimo trabajo, muchísimo, pero sí que vamos a tener que hacer en algún punto alguna cosita, ¿vale? O sea, te hacen casi toda la magia, pero hay alguna cosita por ahí que vamos a tener que adaptar. Pero yo soy muy de usar este tipo de frameworks. Te van a ahorrar un montón de trabajo, de dolor de cabeza para maquetar tu aplicación. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Vale? ¿O qué es lo que hacemos todos? Utilizamos un Bootstrap, un Foundation, un Skeleton de turno y sobre ese, ¿vale? Sobre ese framework, sobre esas clases CSS, nosotros aplicaríamos aquella concreta que se salga un poco del tiesto. Si algún tipo de estilo o algún tipo de comportamiento en cuanto a cómo se distribuye el contenido en columnas y tal, no nos convence alguna media query, pues la escribiríamos nosotros por encima. Como ya hemos dicho, los CSS, conforme vamos definiendo reglas, vamos definiendo selectores,
si los ponemos de manera consecutiva, en algún punto podemos pisar. Uno se puede pisar con otro y eso es lo que se suele hacer, ¿vale? Cargas primero Bootstrap, Foundation o Skeleton y aquella clase, aquel selector, aquella media query que no te cuadre, tú por fuera la vas a pisar. Al cargar tu CSS a posteriori de haber cargado el del framework, esa clase de turno se va a pisar, con lo cual va a aplicar la tuya. Y así es como se suele trabajar, partiendo de una base que ya te ahorra muchísimo trabajo y luego alguna cosita rara que te haga la página, que te haga esa aplicación que estás desarrollando, pues esa cosita concreta pues ya la tocas por fuera. Pero ya tocas una cosa y no tienes que hacer de cero toda la parte del diseño adaptativo.